Y para esta mañana os propongo otro de los grandes maestros espirituales. Cuando hablo de grandes maestros espirituales, me refiero, ya lo he sugerido alguna vez, a los reconocidos, y para ello tienen que ser conocidos. No que sean los más grandes, no. Los más grandes, seguro que son desconocidos. Y las más grandes, de manera especial. Pero las circunstancias y la cultura y el patriarcalismo hacen que las más grandes hayan sido totalmente no solo ignoradas, sino impedidas de ser maestras. Y hace también, las circunstancias hacen que los que fueron de hecho los más grandes o pudieron llegar a serlo, pues no fueron conocidos o no pudieron llegar a hacerse conocer. De modo que cuando hablamos de maestros espirituales y todas estas figuras que os presento, pues no significa que sean los más importantes. No. Pero bien, dicho eso, como leemos lo que se nos ha transmitido escrito y como conocemos lo que se nos ha recogido como digno de ser recogido en los anales de la historia, pues eso nos ha constituido y por eso nos referimos a ellos. Esta mañana al gran maestro Eckhart. La mayoría supongo que no le conocéis. El maestro se le llama así, el maestro. Eckhart. ¿Cómo se escribe? E-C-K-H-A-R-T. E-C-K-H-A-R-T. Eckhart. Un gran testigo de la experiencia espiritual. Fue dominico, por lo tanto, pertenece a nuestra tradición occidental, cristiana, más próxima, pero es del siglo XIII-XIV, de modo que han pasado ya 700 años. Fue un místico profundo y un pensador gigante. Y digo que han pasado 700 años, pero tiene también él una especial actualidad hoy, después de 700 años. Es el gran puente entre los maestros espirituales, escritores conocidos, es el gran puente entre Oriente y Occidente. Ya en el siglo XIII él conocía, bueno, pues porque había relaciones entre Oriente y Occidente mucho más de lo que nos imaginamos, y desde muy antiguo. Él vivió ese diálogo, se nutrió en parte de la tradición oriental y interpretó la Biblia y el cristianismo no en clave oriental, diríamos hoy, ¿no? Pero sí la asumió, y en la profundización de su propio lenguaje tradicional
bíblico, cristiano, judío-cristiano, bíblico, pues incorporó las intuiciones fundamentales de la sabiduría mística oriental, aunque sin ser consciente plenamente de ello, seguramente, pero simplemente llevado por su propia reflexión, por su penetración intelectual, ¿no? Y algunos conocimientos directos que pudo tener de esa tradición oriental. Es un maestro de inteligencia fuera de serie, no muy claro en su expresión muchas veces. Os leo lo que dice en la introducción un biógrafo suyo actual. Dice, hablando en su obra sobre el maestro Eckhart, admirable por su luz y por su osadía, por su oscuridad y sus exigencias. Es un pensamiento muy exigente, hay que leerlo 2 veces, muchas veces, y rumiarlo antes de decir, me convence. Sigue el biógrafo, por sus atrevidas afirmaciones, derriba nuestros ídolos. En fin, lo que después de leer al maestro Eckhart podamos pensar, también es un ídolo, es una imagen que nosotros nos hacemos, ¿no? Pero desde luego él derriba muchos de los ídolos fabricados, ídolos conceptuales fabricados y tradicionalmente identificados con la fe. Por sus fulgores, sigue, por sus fulgores despiertan nuestras conciencias dormidas. Por sus empujones sacude nuestra torpeza. Nos atrae hacia cimas fascinantes. Nos hace mirar en abismos vertiginosos. Es aire de cimas, un vendaval de libertad, un vendaval de libertad, un alcohol fuerte. Bueno, el que escribe esto es un benedictino muy moderado, ¿no? Y muy prudente en sus interpretaciones, e incluso en su libro no cita algunas de las afirmaciones, las más problemáticas, las que han sido y siguen siendo las más problemáticas, ¿no? Pero bueno, se ve que en lo profundo de sí se siente, este biógrafo benedictino se siente profundamente interpelado por la experiencia y también por las formulaciones, por el pensamiento de este gran maestro y pensador. Ambas cosas son inseparables siempre y de manera especial en Eckhart. Pues bien, dice, después de lo del alcohol fuerte, oxígeno capaz de renovar una vida de oración demasiado estrecha o almidonada. Oración estrecha, almidonada. Bueno. Y sigue, nos sitúa ante los grandes problemas teológicos y espirituales. Trinidad, esencia divina, creación, relación de lo creado y lo increado, renuncia necesaria para nuestra unión con lo divino. Esos son los grandes temas del maestro Eckhart, los grandes temas teológicos y filosóficos de siempre, ¿no? Trinidad. ¿Qué es eso de Hijo, Padre, Hijo, Espíritu?
Dios único, trino, ¿qué es eso? Claro, a eso le di muchas vueltas, como no puede ser de otra forma, en alguien que vive algo y que quiere pensarlo de una manera comprensible y coherente, sobre todo si es inteligente, quien piensa. Trinidad. ¿Y Dios? ¿Qué es eso de Dios? ¿Y qué relación entre Dios y mundo? Y el tema crucial, que no tiene que ver tanto con elucubraciones teóricas, pero que es fundamental en la experiencia espiritual y también en su interpretación. El tema de la renuncia necesaria para nuestra unión con lo divino. Hoy, con el maestro Edgar, nos vamos a volver a encontrar de lleno con la famosa renuncia. También él podría decir aquello de que para llegar a ser lo que somos hay que desprenderse no solo de plumas, incluso de las alas. Pero, repito, no entendamos esto como un logro que conseguir a base de esfuerzo y de empeño, no, sino renunciar a todo empeño. Desapegarnos del propio empeño, que es tal vez el desapego más difícil. La tradición china, el Tao, insiste en que hay que hacer sin hacer, hacer sin hacer. Wu Wei. Hacer sin hacer. Bueno, hacer sin empeñarse en hacer. Bueno. Gran maestro también en eso, el maestro Eka, que seguro que no leyó el Tao Te Ching. El Tao Te Ching se tradujo al inglés y al alemán mucho más tarde. Mucho más tarde, a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX. Pero, bueno, también Farid Atar, del lenguaje de los pájaros, ese estaba más próximo geográficamente al oriente, pero no leyó el Tao Te Ching. Pero bueno, el Tao Te Ching no dice nada secreto, sino aquello que viven todos aquellos que viven a fondo, y para eso no hace falta ser un místico de experiencias paranormales, sino vivir la relación con el trabajo, con las personas, con la pareja, con los hijos, con todo, y eso es el camino de la profundización del despojo, de la renuncia, de la liberación de sí, del desapego, ¿no? Y eso lo han sabido todos los que han vivido un poco a fondo en la vida cotidiana. No hace falta ser monje ni haber estudiado carrera de teología o hacer algún máster por ahí. No. Bueno, pues bien, a pesar de todo eso, planteando estas preguntas fundamentales del místico que piensa, el maestro Eckhart nunca deja nada definido. No es sistemático. Abre horizontes. Y claro, más que nada él escribió también tratados, pocos, pero sobre todo predicó, fue un gran predicador. Lo que pasa es que impactaba tanto durante muchos años, ahora fue el encargado de la formación de los monasterios de toda Germania. Y fueron los monjes y sobre todo las monjas, y de manera especial las beguinas, las veínas, el movimiento de las
beguinas, un movimiento muy innovador de mujeres místicas que quisieron darle la vuelta a la vida monástica y al modelo clerical de Iglesia, y por lo tanto también a la manera de vivir y de expresar la fe y de su propio lugar, la conciencia de su dignidad y de su lugar en la Iglesia. Bueno, eso daría para otra semana o para varias semanas, el movimiento de las beguinas y lo que nos enseña y lo importante que fue su vivencia y su enseñanza también para hoy. Bueno, de modo que nada dejó definido, porque tampoco se dedicó a sistematizar su pensamiento, sobre todo fueron fogosos sermones que tenían en vilo al auditorio y sorprendían, y al mismo tiempo llegaba al fondo, y por eso le recogieron por los sistemas que entonces existían, le tomaron por escrito sus sermones. Y en eso consisten los sermones. Son tal vez la parte fundamental, también los tratados, pero los sermones, la parte fundamental de la enseñanza del maestro Edgar. Bueno. Digo algo sobre la vida. No sabemos casi nada de la vida, así como de Thomas Merton sabemos casi todo. Del maestro Eckhart no sabemos casi nada, aparte de algunos datos más bien sueltos sobre los cargos que ocupó y sobre todo pues de los problemas que tuvo y el proceso muy duro que le hicieron las autoridades eclesiásticas a propósito de sus enseñanzas que chocaban, y sobre eso sabemos también algo. Ahora os digo. Nació hacia 1260 en una familia de buena posición en Alemania. Muy joven, unos 15 años, cosas de entonces, pero que han durado hasta hace bien poco y que está volviendo. Eso de meterse a un postulantado a los 15 y a los 16 años, todavía hoy se está como queriendo recuperar. Bueno, yo entré al seminario a los 10 años y al noviciado a los 15, en Zaragoza, de modo que... En fin, es que ha cambiado la teología y que ha cambiado la cultura en 2000 años. Y desde la Edad Media hasta hace 50 años, ¿qué cambió? Prácticamente nada. No cambió. Ha cambiado muchísimo más en lo que nosotros llevamos de vida, y yo creo que muchos somos conscientes de ello. Ha cambiado mucho más en los 50 últimos años, o incluso se puede decir menos para mucha gente en los últimos 20 años. Ha cambiado mucho más nuestra manera de todo, en las ciencias ha cambiado mucho más, y en la teología y en la cultura, en la cosmovisión, en la manera de entender, decir al indecible, hablar indecible, ha cambiado mucho más. En la manera de entender la religión, de entender la Iglesia, mucho más ha cambiado en 50 años después del concilio que en 2000 años. Y si me apuráis un poco, que en 5000 años. Que no hay más que mirar en grabados
egipcios o sumerios de hace 5.000 años, pues aparece un hombre sosteniendo un arado de madera todavía, arrastrado por unas vacas, unos bueyes. Pero eso he conocido yo. ¿No? Y tal como me imaginaba yo el mundo, y el cielo, y el infierno, por Dios. De niño era muy parecido a cómo imaginaba el mundo. En Acadia, en Sumeria, en Egipto, hace 5.000 o 8.000 años. ¿No? De modo que es que cuando se habla de cambio de era, no estamos hablando, pues ahora la moda es decir que estamos cambiando de era. ¿No? Es que tecnológicamente estamos hablando de la cuarta revolución industrial. Y después de la primera revolución industrial, hace todavía 200 años, algo más, la segunda revolución llegó casi 100 años más tarde, la tercera duró mucho menos y la cuarta en 20 años. O sea, cada vez en lapsos de tiempo más cortos se producen revoluciones. De modo que no nos extrañemos de que hablemos de cambios en la manera de entender la religión y la teología, ¿no? Es lo lógico. Lo extraño sería que cuando en tan poco tiempo estamos hablando de la cuarta revolución tecnológica, industrial, científica, nosotros todavía pretendamos seguir firmemente establecidos en categorías de hace 8.000 años, o en cosmovisiones y en imágenes de Dios de hace 8.000 años. Eso sería absolutamente anormal. Pero bueno, me pierdo. Sigo adelante. Todo eso porque a los 15 años entró a un convento. Bueno, estudió en Colonia, fue a París, allí siguió estudiando. A los 38 años ya le hicieron prior, vicario general de toda la región, de Turingia. A los 42 años ya le vemos, no sé si sabemos antes, no sabemos si antes, de maestro de teología, maestro de Sagrada Teología en París, en Sorbona. Luego, un año más tarde, provincial de los dominicos de toda Germania, vicario general de toda Bohemia, en fin, Chequia. Luego, de nuevo, profesor en París y durante 20 y tantos años se encargó de numerosos monasterios contemplativos de la zona de la Renania alemana. A sus 65 años, empezaron los problemas serios. Él tenía un enorme prestigio, pero muchas autoridades eclesiásticas, todo empezó con las autoridades eclesiásticas de Colonia, y intrigas y celos y rivalidades de por medio, porque no podían tolerar el prestigio y la autoridad de que gozaba en el clero, en la gente culta, en los monasterios de monjes, en los monasterios de monjas y en el movimiento de las beguinas de este hombre. De modo que le iniciaron un proceso y le exigieron que se retractara de determinadas cosas que estaba enseñando, o que al menos explicara, a ver, realmente, qué pensaba. ¿Qué hizo? ¿Qué pensáis que hizo el maestro Eckhart? Pues el maestro Eckhart agachó la cabeza y profesó solemnemente su ortodoxia
y dijo: condeno todo error que se pueda encontrar en mis escritos y sermones. Muchos se han extrañado de por qué, a los 65 años, con el prestigio que tenía, con los defensores que podía haber tenido, muchísimos y muy buenos, los mejores, ¿por qué el maestro Eckhart dijo: acá? Y si lo que enseño es error, me retracto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por cobardía? Seguro que no. Lo debía de hacer, sobre todo, pues, por coherencia no intelectual. Él estaba convencido de lo que enseñaba, pero sí por coherencia espiritual, en el sentido de que lo que él había enseñado, sobre todo, era que había que ir soltando plumas y alas, desapegándose de sí, y ahora que a él le querían arrancar unas cuantas plumitas, iba a defenderse. No, que me arranquen. Fue coherente con el fondo de su enseñanza, porque lo más importante para él no era inventar una nueva teología, que era nueva, y qué bien nos hubiese venido, que su teología hubiese prosperado y que hubiese sido adaptada. La historia del cristianismo y del catolicismo hubiese sido muy distinta si en esa época, de antes también, pero si en esta época es el comienzo del humanismo, pronto el Renacimiento, pronto una nueva cultura se anuncia en Europa, necesitaba eso, una nueva teología, una nueva manera de vivir, de ser iglesia, de orar, de hablar de Dios. Y todo eso, sin embargo, resultó intocable. Hubiese venido muy bien, pues, que la teología de Eckhart, que pusieron bajo sospecha y de la que le hicieron retractarse, hubiese salido victoriosa. Pero Eckhart consideró que más importante que todas las teologías es la verdad de la opción personal profunda, en el sentido del desapego. Quiso ser siempre mucho más maestro espiritual que maestro de teología. Bueno, pues así fue. Es admirable. Yo no sé si es una barbaridad lo que digo, pero yo de alguna forma lamento que su teología no lo hubiese defendido en el caso de que hubiese acabado siendo aceptada. Eso lo lamento. Pero al mismo tiempo yo creo que también para nosotros hoy más importante es vivir que no maneras de pensar. Aunque es evidente que la manera de pensar tiene que cambiar hoy, precisamente para suscitar la vida, si no, no sirve de nada, claro. Pero que hay una vivencia, una experiencia espiritual que muchos reclaman y que es incompatible con una determinada manera tradicional, religiosa de pensar, y que entonces el pensamiento resulta un obstáculo. Eso es una pena. Bueno, dejemos el asunto de lado. La cosa es que el maestro Eckhart profesó solemnemente su ortodoxia y renunció a todo lo que pudiera ser, si no era heterodoxia. Pero bueno, la cosa no acabó en eso, porque
los celos y las rivalidades tampoco acabaron. Sobre todo el arzobispo de Colonia le tenía bastante manía, mucha, y envió el dossier referente al maestro Eckhart a Aviñón, quienes estaban entonces en Aviñón, 1300 y tantos, los papas residían en el fastuoso palacio de Aviñón, y claro, ellos eran varios miles los que vivían, en fin, las curias y el servicio, el pas del palacio de Aviñón, pues era numerosísimo. Bueno, pues allí, en el palacio de Aviñón, fue donde se decidió si la doctrina era o no ortodoxa, y lo importantísimo que eso es para la fe o para la vida. Bien, pues entonces su dossier llegó a Aviñón a manos del Papa Juan XXII, y quedó Eckhart a la espera de la sentencia que viniera de Aviñón. Murió antes de que le llegara la sentencia, en camino a Aviñón, no directamente, pero hacía estancias en camino a Aviñón para recibir esa sentencia, murió. Y post-mortem, a título póstumo, le llegó la sentencia condenatoria. No en bloque, no le condenaron todo lo que enseñaba, pero sí condenaron 28 tesis, de las más novedosas, y me atrevería a decir las más necesarias. No solo hoy, sino también entonces, para que la historia posterior hubiera sido diferente. No solo en teología, sino en la manera de vivir y en la manera de ser iglesia. Y para que tal vez a lo mejor no hubiésemos tenido que llegar a este punto en que parece que todo el montaje se va a desmoronar y el futuro de esta iglesia, papa arriba, papa abajo, primavera arriba, primavera abajo, yo creo que no tiene futuro. Bueno, pues a lo mejor hubiese tenido un futuro. Una iglesia según las venidas, según las bellinas, o una teología, según el maestro Eckhart. Bien, ¿es ortodoxo o no es ortodoxo? ¿Es heterodoxo el maestro Eckhart? ¿Por qué fue condenado? Es heterodoxo y nadie le ha rehabilitado desde entonces. Es heterodoxo puesto que 28 de sus enseñanzas han sido condenadas como heréticas. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por estas cosas. Primero, porque defiende la desnudez y la inmediatez de la experiencia de Dios que propone. No hace falta sacramentos, no es que lo diga así, pero bueno, Margarita Porete lo dice. Claro, no solo quemaron su libro, sino que la condenaron a ella. La quemaron a ella, quiero decir, la quemaron a ella, ¿no? Delante de Notre Dame. Entonces, la desnudez, la radical ausencia de mediaciones. Las mediaciones, bienvenidas sean. San Juan Bautista, Andrés, Pedro, mediaciones, ¿no? Hacen falta. Pero al final, todas las mediaciones, todas ellas, no digamos el credo, no digamos los sacramentos, el credo, todo es muy relativo a la experiencia. Y hay una
desnudez y una inmediatez de esa experiencia que consideraron que era herética, que eso era negar a Dios y negar a la Iglesia fundada por Jesús. Otra razón fundamental, sus continuas afirmaciones sobre la igualdad o la mismidad de Dios y del alma, por decirlo de alguna forma. El fondo de Dios y el fondo del alma son uno y el mismo fondo. Frase del maestro de Eka. El fondo de Dios y el fondo del alma son uno y el mismo fondo. O sea que esto no lo ha inventado Enrique Martínez Lozano. No, con toda la simpatía, como podéis imaginar. Está haciendo enorme servicio, pero no está haciendo más que decir, con palabras de hoy, lo que, por ejemplo, el maestro Eckhart, y no creáis que es el único, ya decía hace 700 años. Ayer nos pareció que era mucho que Thomas Merton sugiriese algo de eso hace 50 años. Creo que hace 700 años, de una manera mucho más elaborada, explícita, clara, contundente e igualmente condenada. Lo dijo el maestro Eckhart. Todo está dicho en el maestro Eckhart. Claro, fue condenado, no, entonces no, pero más tarde a eso se llamó panteísmo. Panteísmo, era panteísta, ¿no? Aunque nadie ha explicado nunca qué es eso del panteísmo. En el siglo XIX se consideraba al maestro Eckhart panteísta, y punto. Como eso era herejía, pues era herejía. Ha cambiado mucho la manera de entender al maestro Eckhart en el siglo XX. En el siglo XX se empezó a decir que, bueno, que sus posturas explícitas, sus enseñanzas como tales, no son justas, pero que su intención era buena. Bueno, en las últimas décadas se ha ido mucho más allá. Y los estudios han mostrado que lo esencial de su doctrina también es justa. Y si no lo es, ¿y quién lo decide? Bueno, de modo que ha habido una gran rehabilitación teológica y más todavía filosófica. Los filósofos se identifican, los filósofos agnósticos se identifican fácilmente con lo que dice el maestro Eckhart. ¿Cómo se identifican? Con lo que dice el Tao Te Ching o algunas Upanishads, como la Toca, Bueno. Bien. Lo esencial del maestro Eckhart, en 3 palabras y una frase. Una frase ya lo he dicho. El fondo de Dios y el fondo del alma son uno y el mismo fondo. 3 palabras esenciales. Abandono de sí, despojo de sí y serenidad. Abandono de sí, despojo de sí, serenidad. Y una frase. ¿Por qué Dios se hace hombre? Para que Dios nazca en el alma y el alma nazca en Dios. ¿Por qué Dios se hace hombre?
para que Dios nazca en el alma y el alma nazca en Dios. Y eso no es imposible para nadie. Y eso significa que el Verbo se hizo carne, que decimos todas las mañanas en el Ángelus. Bueno, pues, el Verbo se hace carne en ti. En Jesús vemos el Verbo hecho carne. Pero eso es lo que hace suceder en ti cada mañana y cada día. O al menos tienes que decirte, esto es lo mío. Y además decirte, esto no es que a ver si sucede o no hoy, no, esto es en mí. Ya he llegado. La palabra se ha hecho carne. Condiciones, pues, abandono de sí y despojo de sí. Y de ahí, serenidad. Bueno, un apunte todavía introductorio antes de entrar a leer algunos textos suyos. Es una mística del Éxodo. Una mística del Éxodo. Y él quiso ser maestro de vida espiritual, mística. Mística no es éxtasis, sino en el sentido más propio de éxtasis. Éxodo, éxtasis significa éxodo, salir de sí. Eso fue su experiencia y eso es lo que quiere enseñar. Y él es representante de una corriente espiritual que se llama la mística renana, flamenca, ¿no? Y las beguinas entran ahí, las mujeres beguinas, como Hildegard de Bingen, bueno, no fue beguina, Hildegard de Bingen, pero bueno, compartía también ese ambiente, ¿no? Hallowitz, de Amberes, sobre todo. Y teólogos dominicos famosos como Taulero y Suso y el Agustino Ruiz. Mística 3, de la salida de Egipto, del despojo de sí. Para penetrar en la tierra, Egipto es la dualidad. Para penetrar, salir, para penetrar en la tierra prometida de la unidad. Eckhart invita a viajar al interior, a descender dentro, en lo más hondo de sí. Y ahí es donde tiende el puente, naturalmente, entre Oriente y Occidente. Algunos dicen que hay una contraposición, o sea que la mística renana de estos que os he dicho, Hadewitz, de Amberes, una mujer, Taulero, Suso, Ruiz-Loe, grupo al que pertenece y cuyo líder es, no que él liderase el movimiento, sino que él es la figura más importante, es el maestro Eckhart, aunque los demás no han sido condenados y el maestro Eckhart sí lo fue. Que hay una contraposición entre esa mística y la mística de la relación esponsal, de la mística, por ejemplo, española, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz. Hay contraposición, yo creo que no hay contraposición. Sí es verdad que se habla de mística oceánica y mística esponsal o relacional. Bueno, son lenguajes, son lenguajes. La ola es el mar, escribió Billy Gies-Jagger, ¿no? Billy Gies-Jagger, empapado de maestro Eckhart. La ola es el mar. La ola no es más que agua.
agua con una forma. Es agua a la que el aire le da una forma de ola, pero es agua. ¿Es distinta a la ola del mar? ¿Es distinta a la ola del agua? Solo es agua. Solo es agua, pero con una forma determinada. ¿Son dos? No, son dos. No hay el mar y además la ola. No hay agua y además la ola. La ola es agua con forma, como el agua del vaso. Y la nube, se están despejando las nubes, la nube también es agua. Eso nos parece más difícil todavía de entender, pero la nube no es más que agua, pero en una forma distinta. Son dos, el agua y la nube. No, pues la nube es agua. ¿Y son dos el hielo y el agua? No, puesto que el hielo es agua, en otra forma. De modo que, a lo mejor, bueno, y aquí el trasfondo está, son dos, Dios y mundo. El mundo tiene formas, está hecho de formas. Dios es el vacío sin forma, pero el espíritu sin forma que recrea, que crea y recrea todas las formas y no es fuera de las formas. El agua no puede sino ser en una forma de ola o en forma de estanque aparentemente en calma, o en forma de nube, o en forma de hierro. No puede ser agua pura sin ninguna forma. Dios no es sin las formas. Aunque Dios no es ninguna forma. Bueno, ya basta. Pasamos a leer algunos textos del maestro Eckhart, tomados de sus sermones que le tomaron a su vez. Un primer texto sobre el ver a Dios. Comenta aquel versículo de los Hechos de los Apóstoles donde, hablando de la conversión de Pablo, conversión entre comillas de Pablo, se dice: Pablo se levantó del suelo y con los ojos abiertos nada veía. Con los ojos abiertos nada veía. Comenta, predica sobre eso y comenta el maestro Eckhart: no puedo ver lo que es uno. Él nada veía, y eso era Dios. Nada. El concepto de nada. Es decir, nada de lo que pueda tener una forma. Porque nosotros llamamos algo a lo que tiene forma. Dios no es nada, porque no es ninguna forma. O no es ningún ente. Nada veía, y eso era Dios. Esa nada. Esa sin forma, ese vacío. Hay una relación directa, estrechísima entre la vacuidad budista y el nada del maestro Eckhart. Forma es vacío, vacío es forma. Es el gran principio de la filosofía budista, Mahayana. Él nada veía y eso era Dios. Dios es una nada y Dios es algo. Lo que es algo, también eso es nada. Dios es algo porque Dios es ese algo, es tu forma, la mía. Pero mi forma también es nada. En el fondo, la no forma o el vacío es
Porque quitando formas, ¿a qué llegamos? No por fin a una forma esencial, sino a nada, siempre vaciamos la forma, llegamos al vacío. En cada forma, el vacío. Lo que es algo, también eso es nada. Lo que Dios es, lo es totalmente. Totalmente. Es totalmente. Luego es totalmente vacío. De ahí que el clarividente Dionisio siempre que escribe de Dios dice: Él está por encima del ser, por encima de la vida, por encima de la luz. No le atribuye esto ni lo otro, y con ello quiere decir que es un no sé qué que está más allá de todo. Más allá no espacialmente, más allá, más acá, sin lugar, sin forma y sin lugar, sin tiempo. Pero no es algo, una forma separada, distinta del mundo de formas, o de ti una forma, de mí una forma. Si alguien ve alguna cosa o si algo penetra en tu conocimiento, eso no es Dios, justamente. Porque Dios no es ni esto ni lo otro, neti neti, enseñanza hindú de los Vedas. Ni esto ni esto otro. Expresión utilizada también por San Juan de la Cruz. Ni esto ni esto otro. Si alguien ve alguna cosa o si algo penetra en tu conocimiento, eso no es Dios. Ni esto ni lo otro. A un hombre le pareció una vez en un sueño, era un sueño de vigilia, que estaba preñado de la nada. Preñado de la nada. A un hombre, a lo mejor está hablando de sí mismo, una vez debió de soñar, maestro Eka, que estaba preñado de la nada. Como una mujer lo está del niño. Y en esa nada había nacido Dios. Él era el fruto de la nada. Dios, el fruto de la nada. De la nada no, de la nada metafísica, no, sino el vacío de todo lo que nosotros percibimos y expresamos como forma concreta, cerrada, limitada, definida, no, más al fondo, más allá, más absoluto, infinito, y eso es nada. El infinito es nada. Es el todo. Y por eso es nada de lo que nosotros representamos como forma concreta, como ente, como algo. Al decir algo, siempre nos referimos a algo que tiene perfil, límite, forma, medida, ¿no? Dios no es nada de eso. De modo que estaba preñado de la nada, y en esa nada había nacido Dios. Él era el fruto de la nada. Dios había nacido en la nada. Si Dios tiene que ser conocido por el alma, es preciso que sea ciega, no ver nada, para ver todo. No ver nada, quiero decir, no aferrarse a ninguna figura o forma que ve, como si fuera eso, y no llamar Dios a eso. Sería ir. Por ello, dice el texto, veía la nada, por cuya luz es toda luz, por cuyo ser es todo ser. Claro, esto tiene que sacudir a los oyentes y los más inteligentes. Bueno, lo dejo. El texto. Dios cerca, Dios en lo más íntimo. No os inquietéis, es un sermón de Adviento. Un comentario sobre un texto de Pablo, alegraos en el Señor. No os inquietéis, el Señor está muy cerca y próximo. Para que el alma se alegre en el Señor es necesario que ella abandone
toda inquietud. Al menos en el tiempo en que se dedica a Dios. Abandonar toda inquietud. Abandono y serenidad. Por eso dice San Pablo, no os inquietéis, pues el Señor está muy cerca. Es decir, en lo más íntimo de nosotros mismos. Cuando nos encuentra en nosotros. Y cuando el alma no ha salido a deambular con los 5 sentidos, olfato, tacto, gusto, oído, vista, el alma debe estar en sí misma, en lo que tiene de más íntimo y de más elevado y de más puro. Y permanecer en todo tiempo en el interior, sin mirar fuera, allí dentro. Dios está muy cerca y es próximo. En el mismo sentido, en otro sermón sobre el dicho de Jesús, el reino de Dios está cerca. Dios está cerca en todo momento, pero nosotros no lo estamos en absoluto, si nosotros estamos lejos de nosotros mismos, que es lo mismo que decía San Agustín. Tú estabas en mí, pero yo estaba fuera de mí. Me había perdido fuera. Dios está cerca de nosotros, pero nosotros estamos lejos de Él. Dios en nosotros está en su casa, nosotros somos unos extranjeros. Si volvemos a casa, estamos en Dios. Y ya hemos llegado. Siempre. Basta que tomemos conciencia o que volvamos a ser. Otro texto sobre bienaventurados los pobres. En el atravesar todas las cosas, me doy cuenta de que Dios y yo somos uno en el atravesar, más allá de las cosas. Me doy cuenta de que Dios y yo somos uno. Entonces yo soy lo que fui, y allí ni decrezco ni crezco, pues soy una causa inamovible que mueve todas las cosas. Yo soy la causa inamovible, la causa increable. Dios. En todo eso Dios no se encuentra en ningún lugar más que el ser humano, pues el ser humano consigue con esa pobreza lo que Él es eternamente y lo que siempre será. En todo eso Dios es uno con el Espíritu y esa es la extrema pobreza que se puede encontrar. Condición, la extrema pobreza. Es decir, que yo me despoje de todo revestimiento, añadidura, superfluo, apego, ego. Bueno, 3 o 4 textos sobre eso que os he dicho antes, de que Dios se encarnó para nacer en el alma. Dios engendra, o Dios se engendra en el ser humano. Dice un texto, un sermón, comentando que Jesús entró en una casa. En el alma hay una potencia a la que no afecta ni el tiempo ni la carne. Fluye del espíritu y permanece en el espíritu y es completamente espiritual. Potencia, potencialidad. Dinamis, energía, espíritu. Espíritu, es que es la palabra. Ruaj. Dios se halla en esa potencia tan reverdecido y floreciente con la alegría y gloria como es en sí mismo. Está hablando del alma. Allí hay una alegría tan cordial e indescriptible que nadie puede hablar de ella con propiedad. En esa potencia, el Padre eterno engendra a su Hijo eterno en el alma. Alma no es algo en nosotros, sino es, por decirlo de algún modo, el aliento vital. Alma, anima, que nos anima. El Padre eterno, o la Madre eterna, engendra a su Hijo eterno.
sin cesar, de manera que esta potencia coengendra al Hijo y a sí misma. Coengendra el alma, engendra al Hijo de Dios y a sí misma, y es el mismo. O lo mismo. Como el Hijo mismo es la potencia única del Padre. Otro texto, un comentario, sermón sobre los justos vivirán para siempre. Dice, el Padre engendra a su Hijo en la eternidad igual a sí mismo. El Hijo igual al Padre en la eternidad. Todavía digo algo más. Él lo ha engendrado en mi alma, eternamente. Bueno, eternamente, no, eternidad no es temporalidad, no es concepto cronológico. El Padre engendra a su Hijo en el alma de la misma manera en que Él la engendra en la eternidad, y no de otra manera, que el Verbo se hizo carne. No es algo que sucedió hace 2000 años. No, eso es eterno y eso es universal. Y eso sucede en ti, cada día, cada instante, no cronológico. Y eso es la encarnación. Claro, todo esto es herético. El Padre engendra a su Hijo en el alma de la misma manera en que Él la engendra en la eternidad y no de otra manera. Y todavía digo más, me engendra en cuanto que Hijo suyo y el mismo Hijo. Todavía digo más, no solo me engendra en cuanto que su Hijo, sino que me engendra en cuanto que Él mismo se engendra en cuanto a mí, y a mí en cuanto a su ser y naturaleza. Dios se engendra a sí mismo, se engendra y es lo mismo. De modo que Dios engendra a su Hijo en la eternidad. Más, le engendra en mi alma. Más, me engendra como hijo, hija. Más, me engendra como a sí mismo. El sí mismo de Dios. Dios y el sí mismo de cada uno, de cada una, es el mismo engendramiento, el mismo ser. Dice también, hablando del encuentro de Isabel y María, el deseo más noble de Dios es engendrar, no está satisfecho hasta haber engendrado a su Hijo en nosotros. De igual modo, el alma no está jamás satisfecha si el Hijo no nace en ella. El Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, en fin, entendiendo metafóricamente lo de Trinidad, Hijo, Padre. Y para terminar esta sección, esta frase, comentando el Ave María, dice el maestro Eckhart, Dios prefiere haber nacido espiritualmente en cada virgen, es decir, en cada mujer, chica, chico, maduro, anciano, anciana. Dios prefiere haber nacido espiritualmente en cada virgen, en cada alma virtuosa, antes que haber nacido corporalmente de María. Más importante es que hoy nazca Dios en ti que no que hubiese nacido de María. ¡Qué barbaridad! Pero es lo más natural. Es muy sencillo. ¿Pierde con esto algo nuestra fe? ¿Cómo va a perder? Amplía horizontes y ahonda lo que es. ¿Perder? Bueno, y otro
3 o 4 textos sobre salir de sí para ser Dios. Ahora, el éxodo, el éxtasis, el abandono de sí. Volvemos a la Biblia. Dice, querido ser humano, ¿en qué te perjudica que permitas a Dios ser Dios en ti? Sale enteramente de ti por amor de Dios. Dios también sale enteramente de sí por amor de ti. Y Dios es fruto de ese éxtasis y yo soy fruto de ese éxtasis si soy realmente lo que soy. Y es el mismo éxtasis y es el mismo ser. Profundo. Dice también comentando la invitación de Pablo, renovados en el Espíritu. Debo convertirme en Él, Dios. Y Él debe convertirse en mí. Diré más, Dios debe convertirse enteramente yo. Dios debe convertirse enteramente yo. Y yo debo convertirme enteramente Dios. Claro que eso es imposible hasta después, entre comillas, del tránsito. Porque lo que nos diferencia a nosotros de Dios es la forma. Nosotros somos formas. Aunque el fondo de la forma es sin forma, es vacío, es nada, es Dios, plenitud. De modo que Dios debe convertirse enteramente yo, y yo debo convertirme enteramente Dios. Convertirnos tan totalmente uno que este Él y este yo se convierten y son un es. Y realmente, y realizan eternamente una única obra. No hay un Él y un yo, sino un es. Bueno, pero claro, para eso uno tiene que salir mucho. Tanto posees cuanto te desapegas, tanto tendré cuanto me desapropio. Cuando Dios es tu Dios o Dios en ti, cuando no aspiras a nada más, pues así tienes el gusto de Dios. No aspirar a nada más. Pero eso es dar lugar al gusto de Dios, al disfrute, a la alegría plena. Bueno, y ya esto que escribe ahora es un tratado suyo sobre la esencia de la manifestación. Dice, cuando un artista hace una estatua, no añade nada a la madera, no añade nada a la madera, ¿no? Simple ejemplo. Le quita, no le añade, le quita. Una estatua consiste en quitar. Un poema también consiste en buena parte en quitar palabras de sobra, palabras, diccionarios están llenos de palabras, ¿no? Pues quitando palabras, queda un poema. Pues quitando madera, queda una estatua. Y quitando notas de sobra, pues queda una bella melodía. Hay que quitar. Le quita algo, hace que caiga bajo su cubia todo lo externo. Y entonces resplandece lo que se encontraba escondido dentro. También dice en un sermón, un comentario sobre el yo, se le dice a vosotros: debes abandonarte a ti mismo y totalmente. Es entonces cuando se da un verdadero abandono. Un hombre le vino hace poco a verme y me dijo que había abandonado grandes posesiones, tierras y bienes para salvar su alma.
Entonces pensé, qué pocas cosas has abandonado. Y cuán insignificantes. Entonces lo digo, pensé. Es una ceguera y una locura todo el tiempo que consideres lo que has abandonado. Abandonas algo verdaderamente si te has abandonado a ti mismo. Mientras tanto, no has abandonado nada. También, sábelo, mientras de una manera u otra busques tu propio bien. Y esto es interesante. Aquí el propio bien se refiere al conjunto del sermón, pues la respuesta, por ejemplo, la respuesta a las preguntas que tenemos. Buscar respuesta. ¿Por qué es el mundo? ¿Y por qué eso que llamamos el mal? ¿Y por qué esto y lo otro? ¿Y por qué la muerte? ¿Y por qué? ¿Y qué hay después de la muerte? ¿Y qué había antes del nacimiento? Buscamos explicaciones, ¿no? ¿Y el mundo? ¿Por qué existe? ¿Y cuándo nació? ¿Y cómo? Explicaciones. Y cuando no tenemos otra explicación decimos, Dios lo hizo. Pues esto ya se daba cuenta el maestro Eckhart que no. Dios no puede ser un recurso para explicar nada. Y cuando recurres a Dios para explicar lo inexplicable, no es Dios. No es Dios. Bueno, él lo dice mejor. Sábelo, mientras de una manera u otra busques tu propio bien, no encontrarás exclusivamente a Dios. Buscas algo al mismo tiempo que a Dios. Y es exactamente como si hicieras de Dios una lámpara con la que se busca algo. Y cuando se encuentran las cosas que se buscaban, se deja la lámpara. Obras así, pues lo que buscas al mismo tiempo que Dios es nada. Sea lo que fuere. Provecho o recompensa. Buscas la nada. Y por eso encuentras también la nada. Ese Dios que encuentras como explicación, causa, recompensa o castigo, no es. Aquí nada en el sentido de nada. Pero quien busca sin por qué, o sin para qué, recibe de Dios todo lo que Dios posee en plena propiedad, como Él mismo lo posee. También dice en otro sitio, todas las cosas tienen un porqué, pero Dios no tiene ningún porqué. Y el ser humano que pide a Dios algo más que Él mismo hace de Dios un porqué. Y eso no es Dios. Aplicando esto al lenguaje sobre Dios, perdonadme que me cállate pues y no parlotees sobre Dios. Pues parloteando sobre Él, mientes y cometes pecado. De modo que si quieres ser sin pecado y perfecto, no parlotees sobre Dios. Igualmente no debes querer comprender algo sobre Dios, pues Dios está más allá de toda comprensión. Un maestro dice, si tuviera un Dios que pudiera comprender, no lo tendré jamás por Dios. Aquello que comprendes no es Dios, dijo San Agustín. Debes escapar enteramente a tu ser tú y fundirte en su ser Él. Tiene formulaciones lapidarias. Debes escapar enteramente a tu ser tú, forma, tu ego, y fundirte en su ser Él, sin forma, nada, todo. Bueno, y ahora sí, para terminar, sobre la oración de petición. Ayer veíamos todavía bastante tímidamente, pero en fin, firmemente también, Tomás Merton. Pues mucho más claramente, 700 años antes, el maestro Eckhart. La gente me dice a menudo, rece por mí. Yo pienso entonces, ¿por qué sabéis
permanecéis en vosotros mismos y no tomáis de vuestro propio bien? Pues toda la verdad la lleváis esencialmente en vosotros. Si no necesitas que yo pida por ti, si tienes el todo en ti. ¿Para qué olvidas lo que eres y sales fuera de ti y quieres que yo intervenga, interceda ante Dios para que tú tengas algo que te falta? Si no te falta nada. Bueno, dice también en otro sitio: a quien me preguntara por qué rezamos, por qué ayunamos, por qué realizamos todas nuestras obras, por qué somos bautizados, por qué Dios se ha hecho hombre, que es lo más sublime, yo le respondería: para que Dios nazca en el alma y para que el alma nazca en Dios. Para esto se escribió toda la Escritura, para esto Dios creó el mundo, para que Dios nazca en el alma y el alma nazca en Dios. Es una frase que os he leído al principio. Bueno, pues así también dice: cuando rezo por alguien, por Enrique o Conrado, es la oración más pequeña. Cuando no rezo por nadie y no pido nada, es cuando rezo del modo más verdadero. Cuando no rezo por nadie, cuando no pido nada, sino simplemente soy, entonces soy con Conrado, con Enrique, con todos los seres en Dios. Y dice también sobre esto: os diré cómo pienso en otro. Me empeño en olvidarme a mí mismo, así como a todos los seres humanos, y me introduzco por ellos en la unidad. Y esa es la manera de pedir, de interceder. Interceder, en el fondo, es interceder. La celebración del tránsito